Esta historia nos la mandó una seguidora. En mi propia familia hubo el caso de una brujería a una tía. Según mi padre, la pasaron tan mal que tuvo que mudarse de estado, ya que continuamente pasaban cosas sin explicación. Mi padre odia a la gente obsesionada con lo paranormal y es escéptico, un señor de rancho hecho y derecho que no cree que el diablo exista en un monte. No obstante, jamás lo he escuchado tan serio como cuando contó todo lo que le sucedía a mi tía y todo lo que pasaron. Mi tía al final sufrió un colapso y perdió a su hijo que tenía pocos meses de nacido por una enfermedad espontánea y fugaz. En los últimos días de vida de su hijo, en los turnos de visita, las enfermeras mencionaban que solía visitar al niño una mujer cubierta con un velo. Siempre creyeron que era familiar y la dejaban pasar. Después de la muerte de su hijo, mi tía se sumió en una profunda depresión. A menudo se la veía sentada en el porche de su casa, mirando fijamente al horizonte. Mi padre y otros miembros de la familia intentaron ayudarla, pero ella parecía estar atrapada en su dolor. Un día, mientras mi padre estaba en la casa de mi tía, escuchó un ruido extraño que venía del sótano. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero el ruido continuó. Con mucho cuidado, se acercó a la puerta del sótano y la abrió lentamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Había una figura oscura parada en el centro de la habitación, con los brazos extendidos hacia el techo. Mi padre no podía ver su rostro, pero sabía que no era humano. De repente, la figura desapareció y el sótano quedó en silencio. Mi padre se apresuró a salir de la casa y nunca volvió a hablar de lo que había visto. Pero después de ese día, las cosas empeoraron para mi tía. Comenzó a tener pesadillas y a escuchar voces en su cabeza. Finalmente, se mudó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo. Años después, mi padre recibió una llamada de mi tía. Estaba llorando y le dijo que la figura oscura había vuelto. Mi padre no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que ayudarla. Así que se subió al primer avión y voló a la ciudad de mi tía. Cuando llegó, encontró a mi tía en un estado de terror. La figura oscura había estado apareciendo en su casa todas las noches, y ella no podía soportarlo más. Mi padre decidió que era hora de enfrentar a la figura oscura. Con la ayuda de un amigo, realizó un ritual de limpieza en la casa de mi tía. Durante el ritual, la figura oscura apareció una vez más, pero esta vez, mi padre y su amigo estaban preparados. Usando un amuleto sagrado, lograron expulsar a la figura oscura de la casa. Desde entonces, mi tía no ha vuelto a ver a la figura oscura. Aunque todavía tiene pesadillas de vez en cuando, ha aprendido a vivir con ellas. Mi padre nunca volvió a hablar de lo que había visto en el sótano, pero siempre supo que había algo más allá de lo que podía ver. ¿Y tú, conoces alguna historia similar? Cuéntamelo en los comentarios.